¿Qué te acuerdas de la primera fecha de Fénix en ese 2016? Me acuerdo que fue un fin de después, me parece, que un torneo de fútbol 5 que organizamos. Organizar un torneo de fútbol 5 es mucho más difícil que organizar una comp. Así que ya veníamos aceitados con la organización. ¿Lo había organizado también por el tema de juntar plata o sí? Nos dimos cuenta que nos gustaba mucho organizar en conjunto. Sí. Y eso fue lindo, organizábamos cosas. ¿Cuántos eran más o menos en cantidad? Organizadores así éramos Andrés, Juanma, Facu, Mason ayudaba y yo. Y la primera fecha estaba Lucas Torres también, que fue el filmmaker. Y mi viejo, obviamente, siempre estuvo ahí. Pero, ¿qué me habías preguntado de las sensaciones de la primera fecha? Sí, ¿qué te acordás más que nada? No, me acuerdo que éramos re pocos, pero yo me sorprendí igual de la cantidad de gente. Sí. Me acuerdo que Gamba la rompió, Gamba también era muy bueno en esa época. Y no, me acuerdo que la pasé muy bien, era una época muy linda. O sea, nosotros íbamos al colegio y después organizábamos. Entonces, 2017, que fue el primer año que le metimos firme a Fénix, yo lo disfruté un montón porque era ir al colegio y organizar con mis amigos en los momentos en los que no estábamos haciendo algo del colegio. Y ya, como creció todo de golpe tan rápido, ya teníamos sponsor, teníamos cosas, reuniones, ¿entendés? Entonces podíamos traer gente de afuera. En mayo de 2017 trajimos a Eco vendiendo alfajores, ¿entendés? O sea, eran otras épocas, claramente. Sí. Entonces se podía hacer eso y hacer los alfajores y venderlo para juntar plata para los pasajes de Eco y para el caché. Entonces eso fue una época muy Justo quería llegar a la parte de cuando vino Eco. ¿Cómo fue toda esa circunstancia? O sea, visto la perspectiva capaz que parece una pavada, capaz que no sabe eso, pero se trajo a una de las personas más influyentes de ese momento, en el momento de mayor auge del hip hop, por lo menos de competencia. Sí. Bueno, me decís que vendieron alfajores y todo el tema, pero ¿cómo surgió la idea? ¿En qué momento dijeron? En ese momento estabas acompañado todavía organizando por lo que Sí. pero me acuerdo aparte, pues ese día yo estuve. ¿En serio? Sí, yo ese día estuve y tengo un par de veces más que estuvieron, que me enteré después, tipo charlando. Sí. ¿Viste ese día también? A lo que voy con esto, ¿de dónde surgió la idea? ¿Cómo dijeron vamos a llevarlo a cabo? ¿Cómo fue todo eso? No sé, yo me acuerdo que era una época en la que los competidores un poco hacían eso, viste, que capaz iba uno a una competencia a tirarse un freestyle, iba a Alejo y a las provincias, como que ya se empezaba eso de llevar raperos a distintos lugares. Y como la movida recién estaba emergiendo, no existían los representantes y esas cosas. Entonces los pibes que por ahí eran reconocidos, tenían, no sé, 300.000 seguidores por el fenómeno del quinto, pero eran re cercanos para hablar. Entonces hablamos con Eco, no me acuerdo cómo surgió, habrá surgido como una idea en el grupo, ¿viste? Alguna charla así, che, ¿por qué no traemos a alguien? Bueno, traemos a Eco. Y se fue dando y me acuerdo que tuvimos que cambiar la fecha, iba a ser el 5 de mayo, creo que fue el 10 de mayo, ponele, porque estaba planeada a cara de perro, que iban a venir Asesino y Code. Sí. Y después no se hizo, pero me acuerdo que tuvimos que cambiar la fecha por eso. De hecho, éramos tan chiquitos, yo tenía 15 cuando vino Eco, ¿entendés? Sí, 15. Y éramos muy pequeños y nos tomó muy por sorpresa todo lo que pasó. Sí. Antes de la comp de freestyle hicimos una comp de break. Sí. Que arrancó a las 2 de la tarde. Yo caí a las 2 de la tarde al Oliver y ya estaba lleno. Sí. Y eso fue como, y no es que nos quedó grande porque después el evento salió bien, la competencia salió bien, pero bueno, vos estabas cuando fue la secuencia del apuñalamiento. Me enteré después, en el momento como que no me enteré en el momento, pero como que en ese momento hubo, o sea, una mitad de gente que se enteró en el momento y otra parte de gente que me incluyo yo, que se enteró que había pasado algo, pero no me enteré qué, ¿viste? Como yo supe que hubo quilombo. Sí, muy raro. Estaba toda la gente así y no hay nada peor para un organizador de una competencia que todo el mundo se dé vuelta así. Ahí decís, no, ¿qué pasó? Concha, se están cagando a piña o algo pasó. Y fui corriendo y había un tipo sangrando. Y nada, había una pelea de gente que no estaba en la comp, sino que era medio ajena, pero había ido porque se habían enterado que venía Eco o algo así. Y cayó la policía y por suerte estaba mi viejo, porque nosotros éramos todos menores, entonces no nos podíamos hacer cargo de nada. Y estaba mi viejo y como que dijo, tranquilo, los conocía, no sé qué, charló, le dijo, tranquilo, esto es una movida piola, qué sé yo, y el evento se llevó a cabo. Siempre me queda la espina de que los videos se filmaron muy mal, porque éramos muy chicos, no teníamos herramientas,
Tenemos una GoPro que se escucha perfecto, pero se ve todo en negro. Yo considero para el estándar de la época demasiado que se haya grabado. Demasiado que se haya grabado, obvio. Esa fue el día que empieza el emote del Empe. Ese es el día que se lo bautiza el Empe. Claro, había muchos pibes chiquitos queriéndose estar ahí con Eco y mi viejo le hacía caso a mi viejo y mi viejo los callaba, ¿viste? Porque cuando no estaba rapeando Eco hablaban re fuerte. Entonces era el emperador de los topos. El emperador de los topos. Que después quedó como el Empe y sí. agarró mucho más fuerza el emote, pero el emperador de los topos. Sí. Pero no, sí fue una fecha muy linda. Aparte, en ese momento, estoy como que rememorando ese día, hubo cantidad de gente a la altura de la cantidad de gente que va hoy por hoy, inclusive. Pero aparte un poquito más, inclusive, porque ahora, por cómo está armado Fénix, que está delimitado, ¿viste? Con el cuadrado y todo el tema, pero era un tipo hasta más o menos las patas de los Sí, fue alevoso. Y era en otra época también del freestyle en la calle. Yo realmente prefiero tener una comunidad estable que tener esos picos, viste, de que bueno, una fecha va un montón de gente, otra fecha va un poco menos, y así. Prefiero que sea capaz, no tanto el pico de la vez que vino Eco, pero sí una buena masa de gente promedio. Ahora vamos a entrar de lleno con Fénix, ¿no? Con el desarrollo histórico de Fénix. Primero que nada, ¿en qué momento fue como que te diste cuenta, si se quiere? Como que no te quiero poner las palabras en la boca, pero quiero que vos lo desarrolles. ¿En qué momento como te diste cuenta o sentiste de que querías realmente meterle el esfuerzo que le estabas metiendo en ese momento a la Fénix? Mira, en 2017 nosotros la pasamos muy bien organizando ese año, hicimos una fecha en la que vino Cole y Legua que estuvo buenísima, con escenario, con micrófono, como que fuimos adquiriendo herramientas, contactos, qué sé yo, fue creciendo todo mucho. Diciembre hacemos la nacional, que vinieron Eco y Kila de nuevo, la ganó Jonavi, también fue un fechón, re lindo. Pero con mis amigos del colegio, yo no quería organizarnos, no sé, quería estudiar, no sé, como que dije, bueno, esto es una etapa pasajera. Sí. Y también estaba la incertidumbre de decir, bueno, o sea, como que tampoco le podías dedicar tu vida entera a Fénix porque... Pero me quedaba un año más de secundario, y ese año, en 2018, no organizamos nada con Fénix. En 2019, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires porque me iba a estudiar. Sí. Nos habla del gobierno que querían organizar un evento, bueno, que querían meter a Fénix en eso, de una. Y ahí fue que hicimos la nacional de Fénix en mayo de 2019, que trajimos a Trueno, que estuvo muy bueno. Algo me acuerdo que presentó el disco ese día. Exactamente. Ese día yo también estuve. Sí, estuve ahí. Pero también fue como un evento en particular. Sí. Después no hicimos más nada. Y yo medio como que no encontraba mucho lo que me gustaba, lo que no. Sabía que la pasaba muy bien haciendo Fénix y organizando eventos, pero yo quería estudiar comunicación, no tenía un rumbo muy decidido. Me seguían saliendo como laburos así para rapear y cosas así, pero no era lo que más me gustaba, la verdad. Y en 2020 fue que aparece Desu. Todo esto yo nunca había pensado en mi vida decir, che, Fénix puede ser algo firme, algo... Sí. Como que sabía que lo organizábamos bien y salía bien cuando lo hacíamos, pero... Sí, a la gente le gustaba, pero era aislado nomás. Sí. 2020 aparece Desu, nos trae la propuesta de hacer el evento ahí en el coso del papá, en D&M, y nos pareció bueno, porque aparte de la pandemia no estábamos haciendo nada, lo hicimos, no salió como esperábamos, pero nos dio mucha cancha para seguir organizando, nos conocimos con Desu y los chicos se abrieron ahí, todos mis amigos del secundario con los que yo organizaba antes, después de salir de streaming se abrieron. Hasta ese momento, había empezado 2016, estamos hablando de 2020, hasta 2020 seguía el mismo grupo del día 1. Sí, pero más o menos, porque o sea, el 2017 sí organizamos todos juntos, la 2019 la organicé solo con Andrés, si bien los chicos ayudaron así esporádicamente, Madison vino, todo, estaban invitados, pero realmente los que organizamos fuimos Andrés y yo. Sí, aparte fue ese evento esporádico. Sí, fue un evento particular. Sí. Y después en 2020 empezamos a organizar la liga por streaming con Desu. Sí. Andrés, Desu, Juanba más que nada y yo. Y Facu también ayudaba ahí, estaba obviamente. Y Madison también, creo, no me acuerdo, creo que sí. Eso fue una linda experiencia, sirvió. Sí. Era pandemia, era muy difícil y para hacer pandemia hicimos algo, ¿entendés? Salía todos los viernes por streaming. Era muy difícil porque había dos chicos que vivían en Pico, entonces tenían que venir, coordinar todo eso. Sí, aparte también pensándolo, viéndolo en perspectiva, tipo,
hoy, a 26, digo, 26 no, en 2026, a la perspectiva 2020, también le dio una primera idea de lo que era el tema de la regularidad y todas esas cuestiones. Totalmente. En 2021 también seguíamos medio en pandemia, así que con Desu decidimos hacer un torneo de 8 fechas. Sí. Que estuvo bueno, pero y que yo creo que ahí se empezó a forjar la parte de comunidad pampeana, de nos empezamos a conocer con los chicos, los que por ahí habían estado en la liga de streaming que no servían, se fueron, no tuvieron más en la movida, no es que no servían, pero no querían estar más en la movida, ¿viste? Como que se fue armando realmente lo que fue la Pampa United, lo que es la Pampa United, con, no sé, empezó a aparecer Sal, empezó a aparecer Musher de nuevo, el Carry, Crypto, como que empezamos a forjar comunidad, empezó a venir Estefa, Fidel, Intermitente, los chicos de Pico, pero era muy de nicho, iba muy poca gente a las compras y todo, empezó a venir Alejo también re importante, y empezó a venir en 2021, como que se empezó a armar un circuito. 2022 yo me vuelvo a Buenos Aires y de eso se queda. Sí. Y también se siguió como germinando esa semilla de, bueno, en La Pampa se hacían la FANEXPO y todas estas cosas, siempre con poca gente en el público, pero los pibes estaban ahí, estaban pasando cosas, ¿viste? Y en 2022 fue que yo me voy a Buenos Aires y empiezo a viajar por todo lado en Buenos Aires, conociendo gente, fui jurado a un montón de eventos, me llevaron para todos lados, estuvo muy bueno ese año para conocer gente, conocer eventos, conocer cómo se organizaban las cosas. Y en 2020, fin de 2022 y principio de 2023, creo que ahí cambió el chip. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ir a Buenos Aires a recitales de los pibes de SoundCloud, empiezo a conocer como toda esa movida nueva adelante, viste que se estaba gestando. Que también Basu, le conozco a Basu gracias a mi hermano y como que veo, che, acá están pasando cosas también, que es lo que hoy también está explotando un montón. Y ahí digo, quiero hacer un evento en Buenos Aires en el que vos vayas y haya un comp de freestyle, pero también haya un recital de Nacho de Plug y puedas hacerte un tatuaje y puedas comprar ropa en una feria. Sí, medio festival, digamos. Claro, festival. Pero siempre en una plaza, me imaginaba en una plaza. Y en Buenos Aires era medio complicado porque necesitaba recursos y esos recursos yo no los podía conseguir allá y qué sé yo. Y en 2023 nos surge la posibilidad de hacer una fecha con Red Bull acá en el Oliver. Sí. Y que fue la que vino Cami Valiente, que fue sí, la que estuvo el stand para hacer la... Sí. Y primera fecha 2023 fue eso. Y estuvo muy buena, y de repente empezaron a hacer cosas, la batalla de Exe con Alejo estuvo buenísima, fue gente. Entonces ahí, y a partir de la fecha de mayo, sumamos la feria, y yo dije, el evento que yo quería hacer en Buenos Aires, como esto de hacer un evento más cultural, se puede hacer acá en La Pampa, vamos a hacerlo acá en La Pampa, y de paso va a traer un montón de cosas. Sí. Y 2023 fue eso, el cambio de comp de freestyle a evento cultural. Empezamos a hacer el concurso de outfits, como que acá en La Pampa yo podía desarrollar todas las ideas que tenía. Entonces, y había un montón de cosas por hacer y un montón de gente que por ahí era re talentosa, pero no tenía una plataforma donde mostrar ese talento. Y ahí empezamos a meterle en serio. Y estuvo muy bueno, 2023 lo disfruté muchísimo también. Aparte, ¿sabés qué era lo lindo de esa época? De que habían otras compes que estaban como re a la par nuestra, bueno, la Verso, la Fake to Bar, era como que los chicos se recurrían, rapeaban todos los fines de semana por cosas piolas. Sí, aparte de una cuestión de... Yo las dos entrevistas anteriores que tuvimos, charlamos exactamente lo mismo, que en ese momento lo que estaba bueno es que también en un fin de semana había 3 competencias distintas, y si no había competencia acá, había competencia en pico. Y que los pibes estaban ilusionados, ¿entendés? Todavía creo que el único que había clasificado a Red Bull era Ramiro, entonces estaba todavía esa ilusión, esa fe, como de ir a otras provincias, a otras ciudades a rapear, hacías una regional y la nacional a la que ibas valía la pena porque te la querías jugar, había competencia sana entre los chicos, ¿viste? A ver quién era el top 1 del top, así, cosas así, que eso se fue perdiendo, pero bueno, también las cosas que pasan. Y ese año estuvo muy bueno justamente por eso. Y después en 2024 fue que nos dimos cuenta, che, viaja un montón de gente para la feria, las competencias de freestyle ya están buenísimas. ¿Qué se le puede agregar? Bueno, hagamos un evento los sábados. Y con Alejo, me acuerdo, en febrero de 2024, yo me senté a la noche y estábamos hablando por WhatsApp, hicimos un calendario de eventos utópicos que se podían hacer durante todo el año. Y ahí probamos, ¿viste? Batalla de canciones, probamos el torneo de fútbol, probamos de todo, batalla de escritas. Y ahí fuimos purgando lo que más nos gustaba, lo que más nos servía, veíamos para dónde íbamos. Y lo importante es eso, probar, ¿viste? Y ahí como que sentamos las bases de esos años de lo que hoy
¿En qué momento sentiste que fue, siempre lo que se charla, o lo que yo entiendo, no solamente lo que yo entiendo, lo que yo recuerdo, es que hubo un momento bisagra donde se pasó de lo que son la fundación del hip hop pampeano, ¿me entendés? Así, no digo fundación de origen, sino de lo que es la vieja escuela, si se quiere, de decir, bueno, viste, todo esto como medio nicho, medio hermético, también medio como que, nada, como que todo, viste, la idea de, bueno, chacaraje, viste, todo original, trapa, y como que se empezó a abrir, viste, y empezó a caer mucha gente nueva. ¿Sentís que como que el cambio también fue ahí 2020, 2021? No, para mí, o sea, son etapas, obviamente. Nosotros en 2017 iba, no sé, la hermana de Capaldo, ¿entendés? Sí. Chicas que iban al Mario Auxiliadora iban a la Feni. Y la mejor, obviamente, mucho mejor. Sí. Pero es como lo comunique, son procesos y como cosas, son ciclos que se van gestando. Por ahí la gente está más manija, por ahí un poco no, se va perdiendo ese hype. Y tenés que aprovecharlo y tenés que saber manejarlo. Nosotros en esa época, es todo también parte de la buena comunicación que tengas, de las ganas que te dé a la gente de que vaya al evento. Sí. Entonces, en esa época estaba de moda el quinto escalón y había como cierta atmósfera de che, está pasando algo, entonces iba la gente, ¿entendés? Después en 2021 dejó de ir y fuimos gestándolo por otra parte. Otra vez había la necesidad de que haya un evento cultural, de que, no sé, había una feria al mismo tiempo, empezamos a dar pelota a los outfits, entonces gente que por ahí no le gustaba tanto el freestyle, pero le gustaba la ropa, iba. Empezamos a hacer los cyphers y los chicos empezaron, me acuerdo que cuando pensé en los cyphers sobre ceniza, dije, acá no puede haber, con la mejor, obviamente hay gente muy buena haciéndolo, pero no puede haber gente rapeando el mismo boom bap que rapea hace 80 años, hay que cambiar esas cosas. Y de hecho la primera fue, cuando las primeras cyphers sobre ceniza, le pedí al Carry que haga los beats, ¿viste? Era producido por el Carry. Le dije, hacé un drill para Bauti Palave. Yo creo que hizo un trap, pero después lo terminó haciendo Intermitente porque no me daba la voz. Intermitente hizo un trap y Soufa hizo un grinding, ¿no? Sí. Entonces yo quería como refrescar eso, loco. Dejemos de rapear siempre lo mismo, siempre los mismos beats, que está buenísimo y es otro. Sí, que está bueno, pero hacer esa búsqueda de, más aparte vos, con todo el contexto del que venías, de tanta diversidad, tanta variedad, porque venías de Buenos Aires en ese momento, donde decir, che, o sea, está bueno lo que está pasando hasta ahora, pero hay más allá de lo que estamos haciendo. Y el segundo cypher sobre ceniza me animé a rapear un plug y creo que, o sea, no está bueno hacer autorreferencial, pero es como un precedente eso en el sentido de como que dije, yo quiero que la Fénix vaya por este lado artísticamente, ¿entendés? Como que empezamos a ya tener un estilo más o menos que se fue forjando de la moda, el blog, por todas esas cosas. Tenemos que tener una identidad visual, una identidad de sonido y hay que refrescarse. Y eso es importantísimo siempre, no estancarse, tratar de buscar cosas nuevas, adaptarse a lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo viste ese año que estuviste afuera de la provincia, todo lo que estaba pasando acá, digamos? Porque claramente, o sea, obvio, vos te fuiste acá, seguía viendo movida, claramente. ¿Cómo veías vos desde allá? Porque aparte ya charlamos esto y ya lo sabíamos antes, el hecho de que vos seguías metido dentro de la cultura, porque aparte en ese momento, bueno, estabas yendo a muchos eventos, en ese momento, si mal no recuerdo, eras parte de Info Freestyle ya, no me acuerdo si fue después. Entonces vos claramente seguías metido y seguías al tanto, ¿y cómo veías vos desde allá lo que pasaba acá? Para mí ese año o esa época fue uno de los mejores, o sea, ese año y esa época fue muy linda por un lado y fue muy chota por el otro. ¿Por qué? Porque había como una burbuja, ¿viste la burbuja del 29? La burbuja financiera, pero con los puntos de FMS. Los pibes estaban buscando un objetivo muy irreal, ¿entendés? Y estaban todos, no, porque mi compe da 5.000 puntos de rango bronce del ascenso FMS y nosotros también fuimos parte de eso y 2021, pero en 2022 me acuerdo particularmente que tuve una reunión virtual con Alejo, varias reuniones con gente organizadora y les decíamos, loco, los pibes se hacen 5.000 kilómetros a dedo, vos no les podés decir, che, vení por los puntos de FMS, ¿entendés? Eso no tiene sentido y es como una burbuja que va a explotar. O sea, hay gente que va a estar peleando todo el año, va a estar poniendo plata de su bolsillo, todo para no llegar a ningún objetivo, incluso los que llegaron al final tampoco es que les resolvió la vida. Entonces, tenemos que poner las pilas como competencia y como eventos culturales para que nuestros eventos estén piola de por sí, no para hacer un camino a FMS. Claro. Y ese cambio, yo creo que ese cambio de chip es el que hoy tiene la competencia de mi evento está piola porque mi evento está piola, no porque es un camino para llegar a cierto lugar. O sea,
es el final del camino es mi competencia. Claro, como que la idea es que la gente venga a la competencia porque le gusta tu competencia Claro. y no porque es un trampolín a otro evento más grande. Exactamente. Entonces, esa época, 2022, era como, estaban todos los pibes viajando a los mismos lugares y estuvo buenísimo como comunidad. Conocí gente de Rosario, gente del sur, gente del norte, gente de todos lados. Yo vivía en Buenos Aires, los hospedaba a todos, nos juntábamos, pero era viajar a Verazategui, a una comp en tren hasta las 11 de la noche, que éramos 10 personas rapeando, y después iba a otra comp en otro lado y éramos los mismos 10 porque estaban peleando el ascenso de FMS. Entonces, eso fue un error como comunidad del freestyle, digamos. O sea, no un error, uno lo ve con el diario del lunes, ¿no? Sí. Pero sí que eso tenía que cambiar sí o sí. Sí, era como funcionaba en ese momento. Obvio. Sí, sí. Pero, y me acuerdo de hablarlo con la gente, che, esto va a pasar así, va a pasar así, va a pasar así. Y pasó efectivamente, y hoy muchos se arrepienten. Por ejemplo, hay pibes que dejaron completamente el freestyle porque ves que el camino al final te lleva a algo que no te resuelve nada, ¿entendés? Entonces, como competencia hicimos ese cambio, la mayoría hicimos ese cambio y fue para bien. ¿En qué momento te diste cuenta, o sea, no sé si te diste cuenta, porque te diste cuenta es medio negativo, o sea, hoy por hoy sí capaz no te diste cuenta, pero en ese momento, ¿en qué punto de todo el camino sentiste que Fénix estaba para algo, o se encaminaba a algo genuinamente grande? Es un medio gracioso porque, o sea, nosotros sentíamos siempre que éramos como lo más, ¿entendés? O sea, no sé, yo nunca me achiqué para hablar con un sponsor, cosas así, o para invitar a alguien, y veo ahora en retrospectiva y éramos una cosita así. Sí, sí. Pero bueno, era como la mentalidad que teníamos, de che, como siempre organizamos, primero con Andrés y con los chicos, después con Desu. La idea siempre es organizar el evento al que te dan ganas de ir, ¿entendés? Entonces veíamos que iba gente, veíamos que venían competidores y se empezó a gestar de a poco. A mí me encanta Fénix, o sea, lo amo con mi vida, me levanto todos los días pensando en cómo mejorar un poquito, aunque sea Fénix, y qué idea puedo meter ahí. Entonces, siempre tuvimos esa visión de, che, vamos, que crezca, ¿entendés? Porque las cosas que hacemos no son muy diferentes, o sea, siempre tratamos de añadir algo nuevo, pero si mirás 3 años para atrás, es más o menos. Sí, no ha cambiado mucho el funcionamiento. Claro, no cambió mucho la forma, pero sí sabíamos que tenía el potencial enorme para crecer en redes y en presencialidad. Sí. ¿En qué momento tuviste alguna una situación o en algún punto donde te haya medio que dado miedo? No sé si dado miedo, ¿me entendés? Pero así como te haya dado vértigo todo lo que estaba sucediendo. No, porque las cosas en redes, o sea, sobre todo por las redes, como que son lo que más explota así, no son medio, no irreales esas cosas, pero sí después se manifiestan, es como un embudo, o sea, se manifiesta una pequeña parte de lo presencial. Y más acá en Santa Rosa, capaz, no sé, nos escribe gente de Cuba, de España, de Perú, que quiere venir, que está tremendo, qué sé yo, pero después acá en Santa Rosa, un poco, siempre, no es lo mismo, pero ya tenemos nuestra comunidad y todo, entonces no repercute tanto a nivel. No, vértigo no, sí, o sea, realmente nos pasó en 2017, tuvimos la masividad y todo esto, pero no teníamos las herramientas para afrontar eso y para dar el siguiente paso. Y después nos fuimos armando desde 2020 hasta 2024, 2023, que fue que volvió a pasar lo mismo, pero ya teníamos otras herramientas para afrontarlo de otra manera.